Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes acerca de la necesidad de actuar en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, pero no solamente conocerla, sino también actuar en la palabra de Dios, que es importante. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Entonces la fe en Dios, la fe en el Señor Jesucristo debe de ser una fe que debe de servir, mi hermano. Diga conmigo que debe de servir. Es decir, es la versión de las Américas en la bastardía, no dice de qué sirve, sino que dice de qué aprovecha. O sea, yo conozco a Dios. ¿Cuándo conocemos a Dios? Amén. Y conocemos la palabra de Dios y conocemos la voluntad de Dios, pero debe de haber un provecho para mí. Un aprovechar para mí. Es decir, que realmente bajo la luz de Dios, bajo la palabra de Dios, mi vida debe de prosperar cada día. Debe de ser más libre. Debe de tener más luz. Debe de tener más gozo. Debe de tener más paz. Debe de fructificar en Dios. La Biblia dice que bienaventurado el hombre que, hermano, que medita en la ley del Señor. Que medita en la ley de día y de noche, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su fruto no va a faltar. Entonces Dios quiere que la fe que yo tengo sea de provecho, sea de fruto, sea de bendición. Por eso la fe en Dios no es solamente saber las cosas, no es solamente conocer. Bueno, yo conozco la palabra de Dios y realmente hay mucha gente en la tierra que conoce mucha Biblia. Tal vez hasta hay personas que no son ni cristianas siquiera, que conocen Biblia. Quizás universitarios, fíjense que en las universidades hay sus ramas también donde se estudian las religiones. Y en el estudio de las religiones son obligados a leer la Biblia como parte de libros de texto. Y el hecho de que conozcan lo que dice la Biblia no quiere decir que es de provecho para ellos. Al contrario, si no ponen la fe en Cristo Jesús, si no lo miran como la palabra de Dios hablando a sus vidas, en lugar de ayudarles, les va a destruir. Pero cuando yo vengo a Dios y conozco la palabra de Dios, Dios quiere que sea de provecho y entonces debe de haber obras. Diga conmigo, obras. Es decir, que el hombre no es salvo por obras. Nadie puede decir me voy a portar bien para salvarme. No. La única manera que puedes salvarte es por la sangre de Cristo Jesús. Es por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es la única manera que tú y yo obtengamos salvación. La salvación no se puede comprar, no se puede comprar con dinero, no se puede comprar con obras, no se puede que me voy a portar bien para salvarme, sino que me reconozco pecador, reconozco que necesito un Salvador y vengo delante del Señor y le recibo como Señor y Salvador, acepto que Él pague por mis pecados o que lo que Él hizo en la cruz del Calvario sea el pago por mis pecados y de esa manera yo ser absuelto de culpa. Y cuando soy absuelto de culpa nadie me puede condenar porque ya no tengo culpa sobre mi vida, no porque nunca hice lo malo, sino porque alguien pagó por todo lo malo que yo hice y me dio acceso a la vida eterna. Ahora, ¿por qué obras entonces? Porque las obras es la evidencia de la fe que tenemos. Es decir, que las obras no son para que sea salvo, sino que son evidencia de que tengo fe en mi corazón. Esa fe me hace actuar. Diga conmigo, fe que actúa. Fe que actúa. Pero voy a actuar no en lo que yo quiera, sino actuar en lo que la palabra de Dios dice que yo debo de hacer. Por eso cuando veo la Biblia, veo la palabra del Señor y veo un mandato, veo una dirección, debo de ver a Dios hablándome a mí y que esa es la manera de que yo camine en victoria. El versículo 15 dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O como dice la Américas en la bastardía, ¿de qué aprovecha? Y este es un ejemplo, diga conmigo, un ejemplo. Es decir, que el ejemplo es de qué aprovecha cuando no hay una obra que respalde lo que estoy creyendo. Si no hay una obra que respalde lo que yo estoy diciendo. Esto que pone el Señor no es exactamente un mandamiento de haz esto, aunque se debe de ayudar. Diga conmigo, se debe de ayudar. Pero
Santiago lo pone como un ejemplo de que la fe tienen que tener obras. Por eso dice de qué aprovecha si un hermano no tiene los medios de vida y les dices, ve en paz, caliéntate, come, pero no das lo necesario, de qué aprovecha. Y por eso el versículo 17 dice, así también. Diga conmigo, así también. ¿Qué quiere decir? Que lo que acaba de decir es un ejemplo, es una comparación, es una figura para enseñarle al lector que debe de haber obras que respalden la fe que yo digo tener. ¿Cuántos creemos que es bueno buscar a Dios? Amén. Y por eso está usted aquí. Amén. Porque esa es la obra de la fe que usted tiene. Pero sin embargo, puedo encontrarme personas allá afuera, estoy hablando creyentes, que creen que hay que congregarse. Creen que hay que buscar a Dios. Y quizás son hermanos que quizás estuvieron con nosotros algún tiempo. Y quizás si me lo encuentro allá afuera y le digo, hermano, tú sabes que tienes que congregarte, tienes que buscar a Dios. Y lo que va, no me va a decir, no, pastor, no tengo que congregarme. Me va a decir, sí, pastor, tiene razón. Yo sé, me va a decir, yo sé, pastor. Yo sé que tengo que congregarme. Pero la diferencia es que esa fe o ese creer que dice tener no lo respalda una obra. Y lo que yo creo, todo lo que yo creo debe tener un respaldo por una obra en lo que estoy creyendo. Entonces dice ahí, dice que versículo 17, así también. Repito, el versículo 15 y 16 es un ejemplo. No está diciendo exactamente hagan eso, sino que obviamente se debe de ayudar. No hay que negar la ayuda. Diga conmigo, no hay que negar la ayuda. Hay que ayudar, pero es un ejemplo. Por eso dice así también. Usa la frase así también. Diciendo lo anterior, lo puse de ejemplo para esto. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerto. Entonces está enseñando que la obra es la que le da vida a la fe. Diga conmigo, una fe viva. Una fe viva. La obra es lo que le da vida a la fe. Estos días les he estado diciendo que no es lo mismo creer y tener fe. No es lo mismo. Es decir, que hay gente que cree, pero si no hace lo que cree, no tiene fe. Porque la fe en esencia, aunque no voy a darle un versículo donde lo explica de esa manera, pero aquí lo estamos explicando. La fe es la obra de lo que creo. Diga conmigo, la obra de lo que creo. La fe es la obra de lo que creo. Por eso una cosa es creer, otra cosa es tener fe. Son dos cosas distintas. Creo, pero cuando yo lo pongo por obra, estoy evidenciando que tengo fe en lo que creo. Y ahí dice, si la fe no tiene obras, está muerta. Entonces hay que tener una fe viva. La versión Dios habla hoy, ahí en ese versículo 17, mire lo que dice. Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, no es los hermanos tienen la versión Dios habla hoy ahí, pero la versión Dios habla hoy dice, así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Mire lo que dice, así también la fe, si no se demuestra con hechos, mire lo que dice, es una cosa muerta. Es decir, que yo puedo decir que creo, pero si está muerto, obviamente no tiene fruto. No tiene resultado. Pero cuando presento el resultado, esa es la evidencia de que estoy creyendo. La fe, mis hermanos, se puede ver. ¿Sabe usted que la fe se puede ver? Usted dirá, no, pastor, no se puede ver. No, la fe se puede ver. Lo que crees no se puede ver. Pero la fe se puede ver. Vaya conmigo a Lucas 17. Lucas 17, creo yo que ahí es. Lucas 17. Lucas 17. Dice el versículo 5. No es el versículo 5, permítame.
Marcos 2, perdón, Marcos 2. Marcos 2. Dice, ahorita regresamos a Lucas 17. Pero Marcos 2, versículo 3, ¿estamos ahí? Marcos 2, 3. Dice, entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro, versículo 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Pero mire lo que dice ahí. Viendo Jesús la fe de ellos. Ahora la pregunta es, ¿la fe se puede ver? Ahí dice. Viendo Jesús la fe de ellos. Lo que tú crees yo no lo puedo ver. Pero tu fe yo sí la puedo ver. La fe se tiene que ver. Y entonces viendo Jesús, no dice que oyendo, no dice que percibiendo, sino que la fe en esencia se puede ver. Por eso, repito, una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Porque el creer es obviamente creer, pero tener una convicción mental. Pero cuando yo le pongo obras a lo que creo, eso es la fe. Y cuando el Señor Jesús miró a esos 4 que estaban bajando a un paralítico, es decir, que la fe no encontró imposibilidades, sino que la fe, cuando es una verdadera fe, encuentra el camino. No, yo no sé qué quieras hacer tú para Dios. Yo no sé qué quieras hacer tú en Dios. Pero si es una fe de Dios, vas a encontrar el camino. En este caso, la puerta estaba llena, estaba cerrada de gente. No había lugar cómo llevar al paralítico delante del Señor Jesús. Pero la fe les hizo ver que podían encontrar la manera. Es decir, que la fe te va a llevar a hacer algo extravagante, extraordinario y hasta fuera de lugar. Cuando tú haces algo fuera de lo lógico, estás evidenciando que tienes fe. Cuando las cosas no son normales, cuando te animas como estos a abrir un hoyo y decir, por aquí vamos a llegar. Y entonces Jesús, viendo la fe de ellos, miró que en sus corazones realmente había fe. Y cuando vio la fe de ellos, entonces dice el versículo 6, versículo 5, que viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué sintió el paralítico? Paz, mi hermano. Sintió la libertad dentro de su ser. Ahora estaba en la posibilidad de recibir sanidad. Diga conmigo, de recibir sanidad. Porque yo quiero recibir lo que Dios tiene para mí. Pero tengo que tener paz en mi corazón. Tengo que estar dispuesto a recibir. Cuando aquel hombre llamado Bartimeo, dice la Biblia que estaba ciego y que empezó a gritarle al Señor Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando lo llamaron, le dijeron, anímate, te llama, ve para allá. Y cuando se presenta delante de él, le dicen, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que reciba la vista, que pueda mirar. Y dice que el Señor Jesús lo sanó, pero dice la Biblia que él al instante recibió. Diga conmigo, recibió. Es decir, que él podía no recibir, pero él eligió recibir. La fe lo hizo recibir. Entonces la fe es la obra de lo que creo. Y aquí dice, viendo Jesús la fe de ellos. Entonces la fe, mis hermanos, se puede mirar. Si se puede mirar, tienes fe. Si no se puede mirar, no tienes fe. Simplemente lo crees. Y lo que crees no va a tener el resultado hasta que lo pongas por obra. Ahora, sigamos ahí en Santiago 2. Le leía la versión Dios habla hoy, porque ahí dice, así pasa con la fe, el versículo 17. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, dice, es una cosa muerta. Hay otra versión, la versión que se llama traducción en lenguaje actual. Ese versículo 17 dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esta clase de fidelidad está muerta. Qué tremendo, ¿no? La fidelidad a Dios. Diga conmigo, la fidelidad a Dios. Dios quiere que seamos fieles,
Pero esa fidelidad se debe de poder demostrar. Dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Es decir, debe de haber una demostración. Como que Dios me dijera, ¿me amas? Y yo le dijera, sí, Señor. A ver, demuéstrame. A ver, demuéstrame que me amas. ¿Tienes fe? Sí, Señor. A ver, ¿cómo me demostrarías tú que tienes fe? Un día fuimos a una clase, un profesor de universidad nos dio una clase, de universidad bíblica, teológica. Nos dio una clase y recuerdo que agarró un pastor, lo pasó enfrente y le dijo, demuéstrame el diluvio de Noé sin la Biblia. Y aquel se puso a pensar y todos los que estábamos ahí también. ¿Cómo demuestro el diluvio de Noé sin tocar la Biblia, sin mencionar la Biblia, sin ir a la Biblia? La demostración. Y entonces el profesor nos dijo, todo el petróleo que saca de la tierra es producto del diluvio de Noé. Es materia inerte. Y nos empezó a explicar cosas que yo no conocía. Pero lo que quiero decirles es que hay cosas que se tienen que demostrar. Se tienen que demostrar. ¿Cómo le demuestro mi fidelidad a Dios? Y le digo, Señor, te amo, Señor. Demuéstrame que me amas. Señor, tengo fe en ti. A ver, demuéstrame que tienes fe en mí. Y lo maravilloso de esto es que en la demostración, el beneficio es para nosotros. Porque yo puedo demostrar que creo a Cristo Jesús. Que creo en el Señor. Un día estaba aquí un miércoles en la oración, estaba ahí en el piano cantando una adoración y los hermanos empezaron a llegar a la oración y yo empecé a cantar aquel cántico que dice, te amo más que a mi vida. ¿Sabe aquel cántico, verdad? Te amo más que a mi vida. Y el diablo me habló, porque el diablo habla también. Me habló, me dijo, mentiroso que eres. Tú no amas más que a tu vida al Señor. Y le dije, ¿de veras, diablo? ¿Tienes razón tú? ¿Tienes razón? ¿De veras que estoy cantando lo que no hago? ¿Estoy diciendo lo que no es? Y el Señor me habló y me dijo, sí me amas más que a tu vida. Porque si me amaras, si amaras más tu vida, anduvieras allá afuera haciendo negocios, anduvieras en las fiestas, anduvieras haciendo lo que tú quieres hacer, pero sí me amas más que a tu vida y por eso estás aquí. Oh, le dije, gracias, Señor. O sea, lo que yo creo, lo debo de poder demostrar. Señor, te voy a demostrar que te creo, Señor. Te voy a demostrar que te amo, Señor. Te voy a demostrar que, Señor, sí te necesito a ti y entonces hago la obra de fe en mi vida. Dice esa traducción en el lenguaje actual. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Dice, esa fidelidad está muerta. La nueva traducción viviente, ese versículo 17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Es decir, que podríamos decir, el creer solamente no es suficiente. La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. A menos que mi fe produzca, diga conmigo una fe que produzca. O sea, mi fe debe de producir. Por eso, yo no creo en que el pueblo de Dios deba de vivir destruido. Yo no creo que el pueblo de Dios deba de vivir pobre. Amén. Obviamente entramos al evangelio y nos empiezan a lavar de adentro para afuera, no de afuera para adentro. De adentro para afuera. Primero lo de adentro. Primero el corazón. La vida. Amén. Pero si ya tengo 20 años lavándolo de adentro, ya es hora que se limpie lo de afuera también, mi hermano. Si tengo 20 años prosperando con lo de adentro, ya es hora que prospere lo de afuera también. Por eso cuando Juan le habla a Gayo, le dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todo. Así como prospera tu alma y que tengas buena salud.
Es decir, que hay una salvación y una prosperidad integral que Dios quiere. Y entonces cuando yo te miro que tú prosperas en Dios, yo digo, este hermano tiene fe. No por lo que dice que cree, sino porque me está demostrando con hechos. Me está demostrando que él tiene fe en Dios. Por eso la fe es una acción. Diga conmigo, es una acción. La fe es una acción. Es como el que se quiere comprar una casa, mi hermano. Señor, yo creo que tú me vas a dar una casa nueva. Hazlo pues. No, estoy creyendo. Si solamente crees, no va a funcionar. Ahora, si no crees, está bien. No lo hagas porque no crees. Sigue alimentando tu fe para que llegues a creerlo. Amén. Para que llegues a creerlo. Pero la fe en esencia es lo que hago. Señor, quiero una obra en mi vida. Y empiezo a hacerlo. Me involucro. Le pongo acción al asunto. Entonces, desde esa versión, la Nueva Traducción Viviente, como puedes ver, la fe por sí sola no es suficiente, sino que a menos que produzca buenas acciones, porque si no está muerta y es inútil. Ahora, el versículo 18. Yo voy a rezar, siempre quiero rezar para arriba porque pienso que ya tengo la nota, pero aquí la traigo en la mano. Versículo 18. Versión Américas, por supuesto. Pero alguno dirá, mire lo que dice ahí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, debo de actuar, debo de hacer una obra que avale lo que yo estoy creyendo y Dios es el que va a respaldar la obra que yo estoy haciendo. Y la obra de fe siempre es un riesgo, mis hermanos, siempre. Es decir, que si yo espero nunca arriesgar nada, eso no es fe. Pero cuando hago algo que pongo hasta cierto punto a prueba si la palabra de Dios es verdad o no es verdad. Me gusta lo que decía un predicador cuando tenían dificultades, vamos a decir, económicas. Y sus hijos le decían, no tenemos. Y él decía, es una oportunidad para ver que la palabra de Dios es verdad. Hay que mirarlo como una oportunidad. Ahora tengo la oportunidad de demostrar que la palabra de Dios es verdad. Por eso es que me encamino sobre la palabra de Dios. Dijo una hermana, ¿cómo se llama esa hermana? Lilian Yeomans. Decía ella, fe es caminar con nada que te sostenga abajo excepto la palabra de Dios. Nada, es como caminar de aquí para abajo. De aquí para abajo. Y seguir caminando y no hay nada que te sostenga abajo excepto la palabra de Dios. Porque puedes decir, no, lo que me sostiene es la seguridad de mi trabajo. Lo que me sostiene es la buena salud que siempre he tenido. Lo que me sostiene es el respaldo que tengo del seguro social. Amén. Gracias a Dios por esas cosas. Gracias a Dios por la buena salud. Pero cuando tienes que caminar con nada debajo excepto la palabra de Dios. Es decir, que si Dios falla, mi hermano, le estaría fallando Él mismo a su palabra. Y si Él le falla a su palabra, se está negando Él a sí mismo. Camino en Dios. Diga conmigo, caminar en Dios. Por eso el camino en Dios es un camino de fe. Y es una aventura maravillosa. Porque estás mirando la mano de Dios. Estás glorificando al Señor y es que en cada obra de poder sobre nuestras vidas, Dios es glorificado. Dios es el que recibe toda la gloria porque la obra de poder que Él está haciendo en mi vida, lo está glorificando. Ese versículo 18 dice, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe por las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan. Ahora el versículo 20 dice, pero estás dispuesto a admitir, y el trabajo nuestro es admitir. Diga conmigo, admitir. ¿Estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril o la fe sin obras es muerta? Entonces el trabajo es admitir para poder evitarlo. Ya admitimos que la fe sin obras está muerta.
ya admitimos que la verdadera fe es la que tiene obras que lo respalden. ¿Estás dispuesto a admitir, le llaman hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y cuando yo digo, sí, tiene razón. Con razón tantos años, Señor, diciendo que creo y no miro el resultado, pero es que Dios quiere que me involucre en la obra. Lo que yo estoy creyendo. Debo de dar pasos de acción sobre lo que estoy creyendo. ¿Qué va a hacer Dios en mi vida? Dios me va a bendecir a mí, día con día. Dios me va a usar para predicar su palabra. Y me usa para predicar su palabra, pero dice Dios, pero acciona. Es que Dios, yo creo que Dios sana a los enfermos orando por ellos. Empieza a orar por los enfermos, pues. Empieza a orar por ellos. Empieza a quitar el miedo de ti de hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Por eso yo doy gracias a Dios por el Señor. Mire, este camino es tan maravilloso, mi hermano. Tan maravilloso. Porque parece que pusiera a prueba el evangelio todos los días. Y todos los días la respuesta es que la palabra de Dios es verdad. Que Dios está conmigo. Que Dios es el que cuida de mí. Que no importa lo que sienta internamente, porque mira, el que está sano y nunca ha estado enfermo, él no sabe lo que es tener una fuerza débil interna que te está gritando cosas negativas. ¿Y qué tal si aquí te quedas? ¿Y qué tal si aquí caes? Y es que ahora está de moda que la gente se muere por morirse, hermano, por deporte. Estaba mirando un video, usted ya lo miró seguramente esos días. Un video donde una mujer estaba haciendo ejercicio y ahí se dobló y ahí cayó. Y estaba muerta. Han levantado a periodistas que están enfrente de la cámara dando las noticias y de repente los ojos se le ponen en blanco, se doblan y bien muertos. Y sanos supuestamente, completamente sanos. Supuestamente sanos, completamente. Y hasta yo digo, Señor, ¿así me quiero ir yo? ¿Así es como me quiero ir yo? Por supuesto, ya hasta que haya cumplido lo que Dios tiene para mí en la tierra. Pero así donde uno está alegre platicando y 10 segundos después, ya se fue. Ni se despidió siquiera. Y si no me despido de ustedes, allá nos miramos, mis hermanos. Con los que lleguen. Con los que lleguen, allá nos miramos. Y le voy a decir, hermano, disculpe que no me despedí de usted. Lo que pasa es que estaba disfrutando mis últimos momentos yo. Pero yo quiero irme alegre de esta tierra, hermano. Pero la obra debe de acompañar la fe. Dice el versículo 20, ¿estás dispuesto a admitir, hombre, que la fe sin obra es estéril? Hay un trabajo, admitir, saberlo. ¿De veras? ¿No hago nada? ¿De veras tiene razón el pastor? ¿Y eso que digo que tengo fe? ¿Y eso que digo que yo creo en Dios? ¿Quieres admitir, hombre vano, que la fe sin obras fue muerta? Pero cuando me gozo haciendo algo por el reino de Dios. Diga conmigo, por el reino de Dios. Mire, esa es de las mejores satisfacciones que hay en el corazón. Cuando tú participas de algo. Cuando tú dices, Dios me dio la oportunidad de participar en eso. La otra vez le decía que le mandé una ofrenda a un predicador que está haciendo un edificio para el ministerio. Y le mandé una ofrenda y yo me gozo, hermano. Digo, yo participé de eso. Yo participé de eso. Me acuerdo cuando, hace muchos años, cuando empezaron con lo del edificio de la central, empezaron a tener, vamos a decir, programas para recaudar fondos. Y Dios nos dio la oportunidad y me dio la oportunidad de bendecir. De bendecir y decir, yo fui parte de eso. Y esas son de las mejores satisfacciones que hay en la vida. En el futuro, miren, en el futuro, yo creo que Dios va a levantar muy buenos predicadores de este lugar. Sobre todo los niños, pues. Sobre todo los niños. Hombres y mujeres, hermano, que alguno tiene que levantarse, hermano, en el nombre del Señor para predicar con fuego la palabra de Dios. Y qué maravilloso que digas, yo participé de eso. Yo prediqué, yo enseñaba, yo edificaba
y vamos a mirar la obra de Dios, pero va a haber una satisfacción por lo que Dios nos permitió hacer, pero tiene que haber una obra que respalde la fe. El versículo 22 dice, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Mire lo que hizo cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Abraham fue justificado cuando creyó, pero cuando puso obras de fe en lo que creyó. ¿Qué entrega de Abraham a Dios? Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Y Abraham agarró a su único, al que amaba, y estaba dispuesto a ofrecérselo a Dios, convencido de que Dios era poderoso para levantarlo de entre las cenizas. Y es que mire, mi hermano, un diagnóstico médico, no lo creas. Porque si Abraham estaba convencido que Dios lo podía levantar de las cenizas, ¿cuánto más cuando todavía respiramos? Cuando todavía caminamos. Y decir, Dios es poderoso. Y por eso dice ahí, no fue justificado por las obras. Diga conmigo, por las obras. Pero no obras para salvación, no obras de la ley, obras de fe. O sea, en la Biblia no hay contradicción. Porque Pablo dice que somos justificados sin las obras por fe. Y Santiago dice que somos justificados por las obras en la fe. No hay contradicción. Lo que pasa es que Pablo está hablando de obras de la ley, obras para salvación. Y Santiago está hablando de obras de fe. Obras de que lo hago porque creo. Esta obra está evidenciando lo que yo creo. Por eso el Señor Jesús dice que cuando vio la fe de ellos, porque repito, la fe se ve. Lo que tú crees yo no lo puedo ver, pero tu fe yo sí la puedo ver. Y puedo decir, este hermano tiene fe. O decir, este hermano no tiene fe, se está ahogando en un vaso de agua, mira. En un vaso de agua siente que el mundo se le vino encima. Y así llegamos. Así llegamos. A veces nuestra preocupación cuando llegamos al evangelio, nuestra preocupación son cosas pequeñas. Yo recuerdo que estuve sin trabajar un par de meses y obviamente yo estaba preocupado, mi hermano. Con esposa, con hijos pequeños y hay que pagar renta y había pagos y yo andaba, decía mi pastor, como gallina sin cabeza, hermano. Y entonces llegó el momento cuando dije, Señor, te voy a creer a ti. Y me voy a calmar. Dicho sea de paso, fe no siempre es estar calmado. Fe no siempre es estar quieto. Fe es hacer una acción. Mire, busquemos un versículo donde el Señor Jesús reprendió al mar cuando estaba durmiendo. ¿Dónde estará ese? Usted que ya lo encontró, dígame dónde está. Porque el Señor Jesús estaba durmiendo y lo despertaron. Y le dijeron, ¿no te importa que perecemos? Dice el versículo Mateo, vaya conmigo Mateo. Dice el capítulo 8, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 dice el versículo 23. Mateo 8, 23, ¿estamos ahí? Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo, le preguntaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Diga conmigo, una gran calma. El Señor Jesús les dijo algo, les dijo, hombres de poca fe. Cuando les dijo hombres de poca fe, si el asunto era calmarse, no hacer nada y esperar que todo pasara, el Señor Jesús hubiera hecho eso. Hombres de poca fe, cálmense. Esto ya va a pasar. No nos va a pasar nada. Van a ver que en un momento se va a calmar. Eso no siempre es la fe. Fe en lo que Él hizo. O sea, cuando les dijo hombres de poca fe, les está diciendo, ¿por qué no reprenden los vientos? ¿Sí me entiende? Porque a veces pensamos que poca fe es
cálmate, tranquilo, esto ya va a pasar, no te espantes, tranquilo, sonríe, ya esto ya va a pasar, hermano. Ten fe. No, eso no siempre es fe. Eso no siempre es fe. Fe es párate, reprende al viento. Mira, les voy a enseñar que no deben de tener poca fe y de que no deben estar sin fe. Y para que vean que lo que se debe de hacer cuando uno no tiene fe, tienen que hacer esto. Se paró, reprendió al viento. Y entonces el que no hace nada, no está poniendo obras de fe en lo que hace. ¿Sí me entiende? Entonces no siempre es cálmate, tranquilo, sonríe, esto ya va a pasar, no te preocupes. No, párate y haz algo. Les está dando lecciones de fe. Lecciones de qué hacer en el momento difícil. Entonces la fe, hermano, repito, la fe es diferente a creer. Creo. ¿Y tu fe? ¿Y cómo demuestro mi fe? Cuando me subo al techo y lo bajo por el hoyo. Y entonces Jesús vio, sus ojos miraron la fe. Los discípulos miraron la fe del Señor Jesús. Y entonces se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hizo algo, diga conmigo, hizo algo. Mire, mi hermano, nunca te voy a enseñar que no debes de hacer nada tú. Tú tienes que hacer algo. ¿Quieres salir de la enfermedad? ¿Quieres salir de la discordia interna que el hombre tiene? ¿Quieres salir de la pobreza? ¿Quieres salir, hermano, de los problemas? Haz algo. Disponte a hacer algo. No, pastor, es que es bien difícil. Entonces sigue así, pues. Entonces sigue, pues. Pero si tú estás dispuesto a cambiar tu vida y a que tu fe haga que cambien las cosas, haz algo. Haz algo. Porque eso que tú hagas va a ser el poder de Dios. Nuestra fe activa el poder de Dios. Amén. Nuestra fe activa el poder de Dios a favor de nuestras vidas. Y entonces cuando el Señor Jesús les va a dar la lección de tener fe, le está diciendo, mira, esto no es de que cálmense y de que no se espanten y de que esto ya va a pasar. No. Tener fe es párate y haz algo. Y tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Y los vientos te tienen que obedecer. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esto? Es que las cosas suceden, pero no suceden cuando uno quiere. Voy a decir la búsqueda de Dios. Señor, me toca predicar hoy. Hoy voy a dedicarme a buscarte, Señor, porque hoy en la noche me toca predicar en la iglesia. Y llegas a la iglesia y tu predicación está más simple que nada, mi hermano. Señor, ¿qué pasó? No, espérate, es que no es cuando tú quieres. Y entonces me dedico el miércoles, el jueves, el viernes a buscar a Dios y a veces el viernes no está tan bueno. Y el sábado y domingo que no hice nada por buscar a Dios, el domingo se pone bien bueno, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque es el resultado del miércoles, el jueves y el viernes. Entonces las cosas no suceden instantáneamente, pero van a pasar. Diga conmigo, van a pasar. Van a pasar. Y por eso muchas de las cosechas que hacemos es de años de atrás. Es de anteriormente. Hace años que sí le echaba ganas y buscaba a Dios. Y ahora que no busco tanto a Dios, mira cómo Dios me bendice. Ah, porque es cosecha de hace 2 años. El problema es que si hoy no siembras, ¿cómo vas a estar dentro de 2 años? Entonces yo te aconsejo, como dice la Biblia, no te canses de sembrar. No te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo, si no descansamos, segaremos. Y como yo quiero cosecha todo el tiempo. O sea, hoy quiero la cosecha del año pasado, pero el año que viene quiero la cosecha de hoy. Y por eso no debo de dejar de sembrar, de buscar a Dios, de honrar a Dios, de caminar con Dios. Y entonces, bueno, la fe se tiene que ver. El tema hoy es, mis hermanos, es que la fe se debe de ver. Regrese conmigo a Santiago. Santiago 2. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y el versículo 22 dice, ya ves
que la fe actuaba juntamente con sus obras. Diga conmigo, juntamente. Versículo 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. No existe el creer soltero, mi hermano. Debe de llevar un compañero. Y el compañero es las obras de la fe. Por eso dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, diga conmigo, resultado de las obras. Entonces lo que tú vives son resultados de las obras de fe que tú haces. Mire, el mal no viene sin causa y la bendición tampoco. La bendición viene por la gracia de Dios. Dios nos muestra que Él es bueno y nosotros tenemos el potencial para activar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Nuestra fe activa el poder de Dios, es decir, que el poder de Dios siempre está ahí, siempre. Pero yo tengo que hacer algo para activar el poder de Dios sobre mi vida. Y el poder de Dios va a caminar y obras de Dios va a haber sobre mi vida. Dice ahí, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. La obra perfecciona la fe. La obra hace crecer la fe. Le voy a dar otro versículo. Lo puedo buscar, pero. Un día los discípulos le dijeron al Señor Jesús, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Eso le dijeron. Creo que era Lucas 5, Lucas 17, ¿no? Versículo 5. Creo que sí, creo que no. Lucas 17, 5. Sí, mira, aquí lo traía. ¿Estamos ahí? Los apóstoles dijeron al Señor Jesús, aumentanos la fe. Y ahora te voy a dar un pensamiento. ¿Quién aumenta nuestra fe? ¿El Señor Jesús o nosotros? La respuesta es nosotros. Señor, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor Jesús no les dijo, sí, se las voy a aumentar, o no les dijo, no se las voy a aumentar. Él dijo, si tuvieras fe. ¿Cuántos tenemos fe? Porque la Biblia dice Romanos, hermano, que todos tenemos una medida de fe. Creo que Romanos 12:3. Vaya conmigo, Romanos 12:3. Romanos 12:3, creo yo. Romanos 12:3. ¿Estamos ahí? Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Pero mire lo que dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Diga conmigo, yo tengo fe. Yo tengo fe. Ahora, ahí en Lucas 17:5 dice que le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe, yo tengo fe. Yo recibí una medida de fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías, diga conmigo decir, dirías a este monte, a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, usted examine y el Señor Jesús no les dice, sí les voy a aumentar la fe, y tampoco les dice, no les voy a aumentar la fe. Les está diciendo, ustedes tienen el poder de aumentar su fe. Porque ustedes tienen fe. Y cuando ustedes hacen, diga conmigo, hacer. Porque decir es hacer. Es decir, que alguien puede decir, sí, pastor, yo sé. No, no se trata solamente de que sepas. Sí, pastor, yo creo. No se trata de que creas solamente. Se trata de que digas. ¿Cómo aumento mi fe? Diciendo, diga conmigo, diciendo. Y por eso digo, yo estoy bien y estaré mejor. Por eso yo digo, Dios me ama. Dios está conmigo. Yo voy a estar prosperado. Yo voy a tener buena salud. Yo voy a reprender toda obra del diablo. Y mi hermano, ¿qué estoy haciendo? Y mi fe va para arriba, para arriba, para arriba. Pero el que esté esperando que su fe crezca para poder empezar a decir, va contra la palabra de Dios. Porque cuando le dijeron, Señor, aumentanos la fe, no les dijo ni sí ni no. Si tuvieras fe. Y Romanos dice que tenemos. Yo tengo una medida de fe. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, tú podrías hacer que tu fe creciera. O sea, mi fe puede estar como un grano de mostaza, pero tú puedes hacer que tu fe crezca. Por eso la pregunta que les hice, ¿quién hace crecer nuestra fe? ¿Dios o yo? Señor, si tú me dieras una fe como la que el hermano tiene,
Él la hizo crecer. Él hizo crecer su fe. Y yo debo de hacer crecer mi fe. ¿Y cómo la hago crecer? A través de acciones. Y mi acción es decir, ¿cuál es el sicómoro? Mire, el sicómoro, dicen que es un árbol, hermano, que tiene raíces profundas, pero raíces que se enredan con todo lo que encuentran. Y por eso dicen que si arrancas ese sicómoro y lo avientas para un lado, se vuelve a plantar otra vez. Pero si arrancas ese sicómoro y lo avientas al mar, ya se muere ese sicómoro. Y a veces el sicómoro es la amargura y el resentimiento. Y tú lo quieres arrancar, lo pones a un lado y se vuelve a plantar otra vez. Pero si lo avientas al mar, si tú le dices al sicómoro, desarráigate y échate al mar, te obedecería. Y por eso yo debo de confesar que yo amo y que yo bendigo. ¿Sabe? Para mí fue una tremenda bendición el día que dije, yo soy un buen pastor. Aunque usted no me lo crea, yo soy un buen pastor en esta iglesia. Porque antes siempre decía, no, es que la verdad yo no le llego ni a los talones al que fue mi pastor. Ni a él si era pastor. Yo no, ¿qué pastor soy yo? Pues, ¿qué estaba haciendo yo? Bajando. Mis palabras eran las que, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Pero cuando dije, yo soy un buen pastor, y aunque usted no me lo crea, yo soy un buen pastor, porque otros duran 2 años de pastores y desisten, 8 años de pastores y desisten, 12 años de pastores y desisten, y yo no he desistido ni desistiré tampoco. Yo seguiré en el evangelio y seguiré trabajando para Dios. Y cuando de mi boca salió que yo soy un buen pastor, hermano, se rompió algo, mi hermano. Y entonces digo, oh, con razón, cuando le dijeron aumentanos la fe, ni se las aumentó ni les dijo no, sino que les dijo, ustedes pueden. Yo con mis palabras aumento mi fe, o yo con mis palabras destruyo mi fe. Por eso habla cosas buenas. Tu fe debe tener acciones que respalden lo que tú crees. Y por eso yo sí soy un buen pastor. Yo sí soy un buen cristiano. Yo sí honro a Dios, yo sí busco a Dios y te doy gracias, Señor, porque no es con mis fuerzas, sino con la fuerza tuya. Y tienes que declararlo. Tienes que hacer que crezca en tu vida. Regrese conmigo a Santiago 2. Dice que la obra perfecciona la fe. Dice, ya ves que en Abraham la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Dice el versículo 23, que se cumplió la escritura, que dijo, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque actuó. Versículo 24 dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Justificado por hacer las obras, no solo por lo que cree. Por eso yo soy justificado por mi fe, no solamente por lo que creo. Porque mi hermano, yo conozco el evangelio desde niño. Yo conozco que Cristo Jesús salva desde que yo era niño. Pero mis obras no evidenciaban lo que yo creía. Yo andaba en el mundo. Andaba perdido y andaba de borracho. Y aunque yo creía completamente, un día llegaron los mormones, hermano, a evangelizarme. Yo estaba crudo ese día. Y llegaron a evangelizarme. Y les empecé a contradecir, porque yo conocía Biblia, mi hermano. Les empecé a contradecir y se enojaron, hermano, y medio me maltrataron y se fueron. Pero al otro día regresaron. Dice, venimos a disculparnos contigo. Y a ver si de veras tú quieres saber más de la Biblia, queremos enseñarte. Y me empezaron a hablar de que Jesús vino a las Américas, anduvo en Estados Unidos, hermano. Fíjese que yo no sabía que anduvo en Estados Unidos. Que anduvo acá en las Américas y me empezaron a hablar de José Smith y del palo de Efraín. Y bueno, empezaron a hablar de profecía bíblica. Y recuerdo lo que yo les dije. Les dije, ¿y si yo creo en Jesús, el que crucificaron en la cruz del Calvario?
No, sí, tarea bien, pero al que debes de creer es en el que vino aquí a Estados Unidos y acá anduvo. Les dije, ¿y si yo creo en el que predicó Pablo? ¿Y si yo creo en el que predicó Pedro? ¿Y si yo creo en el que murió en un madero allá en Jerusalén? Y recuerdo que cayó la presencia de Dios, hermano, pero cayó. Yo estaba a medios chiles, hermano. Cayó la presencia de Dios, pero aquellos salieron, pero tropezándose uno con otro, que hasta el maletín me olvidaron, hermano. Después regresaron por su maletín. Porque yo siempre he querido. Yo era borracho, pero yo creía. Yo no iba a la iglesia, pero yo creía. Lo malo era que mis obras no respaldaban lo que yo creía. Pero cuando yo elegí que mis obras iban a respaldar lo que yo creía, y empecé a ir a la iglesia, y le empecé a decir, tú eres mi Señor, y empecé a alabarlo, y empecé a honrarlo, y empecé a servirle. Fue la obra de lo que yo creía, y entonces sucedió el milagro. Las cadenas de alcoholismo fueron rotas, llegó paz a mi corazón, porque no basta creer. Yo quiero decirte hoy, este día, que no basta creer. Creer no es suficiente. Es que yo creo, pastor, con todo mi corazón. Eso no quiere decir nada, mi hermano. Es el inicio, por supuesto, es el inicio. Pero debe de haber obras que respalden lo que tú crees. Y aquí dice, vosotros veis, versículo 24, que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Dice el versículo 25, de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro lado? Justificada por las obras de fe al creer en el Dios de Israel. Rahab se atrevió a creer en Dios. Se atrevió a creer que si ayudaba al pueblo de Dios, Dios estaría con ella. Y de esa manera ella fue salva de la destrucción de Jericó. Pero Rahab fue justificada por las obras y no solo por la fe. Dice que ella envió a los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu, qué tremendo. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Es decir, es un cuerpo. Diga conmigo, es un cuerpo, pero muerto. ¿Por qué muerto? Porque no hay actividad de Dios en él. Ahí dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, ahí está el cuerpo, está muerto. Pero está muerto porque no hay actividad de Dios en él. Por eso debemos de buscar que haya actividad de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo está mi hermano? Bien. ¿Cómo estás de activo en Dios? Al 100, pastor. Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno que estés activo. Pero si solamente crees, pero no estás activo, entonces dice ahí ese versículo 26, que la fe sin obras, así también la fe sin las obras está muerta. Pongámosle actividad a lo que creemos. Pongámosle actividad. Mire, algo sencillo. Tal vez en su casa usted quiera hacer una bodeguita en su casa. ¿Qué va a hacer, hermano? Un día va a hacer una bodeguita ahí. Qué bueno. Pero hasta que no te levantes y empieces a moverle, no va a haber nada nunca. No va a haber nada nunca. Hasta que te levantes y empieces, hermano. Algo tengo que hacer. Y entonces se va a empezar a mirar lo que tú crees. Así es el evangelio. Así es la palabra de Dios. Hasta que te levantas y empiezas a hacer algo que evidencie lo que tú crees. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. La fe sin obras está muerta. ¿Quién hace crecer nuestra fe? ¿Dios o nosotros? Si tuvieras fe, tú le dirías, no Dios, tú le dirías a ese sicómoro, desarráigate. Y tu fe empieza a crecer. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Y pongo mi vida delante de ti, declarando tu señorío, declarando que eres tú el que obra en nosotros. ¿Quieres presentarte delante de Dios y decirle: yo quiero honrarte, Señor? Yo quiero bendecirte a ti, Jesús. Yo quiero darte a ti la gloria.
Quiero estar en tu presencia. Sí, Señor, y adorarte y poderte contemplar. Que tu fe crezca, mi hermano. Tú la haces crecer. Puedes decirle al Señor: Señor, auméntame la fe, Señor. Y Dios dice: si tuvieras fe, esa medida de fe, tú le dirías a las circunstancias. La fe no es solamente estate tranquilo, quieto, esto ya va a pasar. No. Cuando les dijo hombres de poca fe, les enseñó lo que deberían de haber hecho. Les estaba reclamando lo que no estaban haciendo. Esto deberían de hacer: pararse y reprender los vientos y ordenar que todo se calme. Señor, te bendigo y te adoro y te alabo y te exalto y te glorifico, Señor. Quiero estar delante de ti. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, Jesús. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, dame de beber. Necesito más. Necesito más. Confiésalo. Sí, Señor, sí, mi Dios. Dame de beber de tu manantial. Señor, te alabamos, te bendecimos. Dame de beber. Necesito más. Señor, aquí estamos y te damos gracias porque nos has bendecido, Señor. Y te damos gracias porque nos has dado de tu presencia, porque nos has dado de tu Espíritu, Señor. Y porque en ti somos más que vencedores. En ti somos más que vencedores. Te damos gracias, Rey de Reyes, Señor de los Señores, Dios grande, poderoso. Gracias porque estamos activos. Activos, Señor. Nos has dado fe. Nos has dado fe. Y recibimos. Que tu fe crezca, mi hermano. Que tu fe crezca para que se desarrolle y alcances lo que Dios tiene para ti. Empieza a actuar, empieza a decir, empieza a declararlo. Y va a llegar el momento cuando tus manos se van a involucrar. Pero empieza a declararlo. Empieza a decir lo que has creído en tu corazón. Que Él es el Señor, que Él es el dueño de tu vida, que Dios tiene cuidado de ti, que eres cabeza y no cola, que Dios va por delante abriendo brecha, que nada te puede detener, que somos la iglesia de Cristo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. En Cristo somos más que vencedores. Empieza a declararlo, empieza a decirlo. Haz que crezca tu fe, que crezca tu fe, porque Dios ya te dio una medida de fe, la medida de fe que le da a los creyentes en general, para que crean y reciban. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Sí, mi Dios, sí, mi Rey, sí, Jesús. Dame de beber, decláralo, dame de beber, mi Señor. Dame de beber, sí, mi Dios, de tu dame de beber.
necesito más. Dilo, dame de beber, dame de beber. Sí, mi Señor, de tu manantial. Me extenderé hacia ese manantial. Sí, Señor. Oh, necesito más de ti cada día y me extenderé hacia ti, Señor. Necesito más. Señor, te adoro. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque pusiste poder dentro de nuestras vidas. Ese espíritu de fe que rompe yugos en tu nombre, que rompe cadenas, que abre caminos, Señor. Gracias por lo que somos. Gracias por lo que somos. Ya somos hijos tuyos. Ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya hemos sido trasladados y te damos gracias, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria y te doy la honra. Pongo mi vida delante de ti, Señor, y declaro que eres mi Señor. Y pondré acciones a esa declaración. Pondré acciones a que tú eres el dador de la vida y el que tiene control de mi vida, Señor. Que yo soy tu hijo, que yo soy tu pueblo, que yo habito delante de ti en todo momento y en todo lugar. Te bendigo, mi Señor. Te bendigo, Padre. Gracias por bendecirnos. Gracias por estar con nosotros.